Hola, hola chicos. Bueno, entonces les había dicho la sesión anterior que íbamos a ver el tema de paradojas y cómo las paradojas han ayudado a avanzar a las matemáticas un poco sobre este tema. Eh, Vamos a esperar un poquito a que lleguen mientras les voy a dar un pequeño aviso y es el siguiente. A partir del lunes 17 de agosto, que es de este lunes al que sigue, voy a estar dando estos talleres. Eh, Son 5 talleres, que es aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica y cálculo, además de estar dando asesorías de matemáticas desde primaria hasta universidad, los temas que ustedes gusten. Eh, en cuanto a la asesoría, les explico más o menos lo que vamos a estar haciendo, va a ser sobre sus dudas en específico. Los talleres sí voy a estar dando temas. Aquí viene un horario, este horario sobre todo es para las asesorías. En los talleres pues va a ser un horario un poquito más abierto. El horario en el que yo voy a estar sobre todo atento a lo que mandemos en los talleres va a ser de 3 a 6, pero si ustedes no pueden en este horario, con mucho gusto pueden usar su propio horario, solo que no les voy a contestar de forma inmediata, me voy a tardar un poquito. ¿Y qué más? Bueno, los talleres van a trabajar de la siguiente manera. Yo diario o casi diario les voy a estar mandando apuntes sobre algunos temas y algunos ejercicios para que vayamos practicando y desarrollando habilidades sobre temas específicos de cada taller. En aritmética lo que vamos a ver es básicamente operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ver fracciones, vamos a ver decimales, vamos a ver porcentajes, regla de tres, obviamente problemas con las operaciones, eh, y vamos a ver un poco de enteros, cómo se suma, restan enteros, cómo se multiplican enteros. En álgebra vamos a empezar con la suma y resta, multiplicación y división de enteros o números con signo. Vamos a recordar rápidamente algunas cuestiones de aritmética que van a ser útiles. Y de ahí vamos a ver qué son polinomios, suma, resta de polinomios, producto de polinomios, división de polinomios, vamos a ver factorización de polinomios, vamos a ver ecuaciones de primer y segundo grado, vamos a ver sistemas de ecuaciones, todos sus métodos. Básicamente eso es lo que vamos a ver en álgebra. En geometría y trigonometría vamos a ver teorema de Pitágoras, teorema de Tales, vamos a ver semejanza de triángulos, congruencia de triángulos, vamos a ver ángulos, vamos a ver las funciones trigonométricas, vamos a ver la ley de senos, la ley de cosenos. Eh, ¿Qué más me falta? Geometría y trigonometría. Vamos a ver ángulos entre paralelas cortadas por una secante y algunos otros temas que vamos a ir desarrollando a partir de esto. El taller de geometría analítica, vamos a ver el plano cartesiano, vamos a ver distancia entre puntos, vamos a ver ecuación de la recta, de la circunferencia, de la parábola, de la elipse y de la hipérbola. Vamos a ver eh, las cónicas, básicamente en geometría analítica. Y el tema de rotación, vamos a ver de geometría analítica también intersecciones, vamos a ver asíntotas y vamos a ver simetría. Y en el taller de cálculo vamos a empezar desde límites y de ahí vamos a avanzar hasta cálculo diferencial e integral. Bueno, entonces ya dejamos pasar un rato a que esto avanzara. Ah, los talleres y las asesorías se van a hacer por WhatsApp. Si ustedes se quieren unir a algún taller, mándenme un mensaje ya sea por WhatsApp o manden un mensaje al correo del Pilares Novatzacualco, que es el que tienen de este lado. Y pues bueno, ya dejamos pasar tiempo suficiente y vamos a empezar. Entonces vamos a ver paradojas y cómo esto apoyó a revolucionar las matemáticas. Entonces, bueno, la primera paradoja que vamos a ver es la paradoja de Zenón. Esta paradoja, bueno, Zenón era un filósofo griego y él no creía en el cambio. Él creía que el universo estaba fijo y estable y que el movimiento, que es una expresión de cambio, solo era una ilusión. Y él plantea esta paradoja. Si nosotros estuviéramos
en el punto 1 que tenemos del lado derecho de nuestra pantalla y quisiéramos llegar al punto 0, Zenón dice que es imposible llegar, porque al principio lo que tendremos que hacer es movernos del punto 1 a la mitad del trayecto. De ahí nos vamos a tener que mover a la otra vez la mitad del trayecto, que como ya solo nos faltaba un medio, su mitad es un cuarto. Y de ahí nos falta un cuarto. Nos vamos a volver a la mitad de su trayecto, que nos va a faltar un octavo del trayecto. De ahí un 16avo del trayecto, de ahí un 32avo, y así cada vez a la mitad, pero va a ser imposible, según Zenón, que haciendo esto lleguemos justo al punto que queríamos, que en este caso es el punto 0. Y como eso no importa los puntos si están muy lejos o están muy cerca, en teoría nunca vamos a poder llegar a ese punto. Con esto Zenón, por lo menos de forma reflexiva, dice que el movimiento es una ilusión y que realmente nunca nos movemos. Ya mucho tiempo después, los matemáticos descubren que justo lo que hizo Zenón, que fue sumar un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avo, más 1 sobre 64, y así nos vamos hasta el infinito, es una sucesión. Y los matemáticos descubren que esta sucesión converge, ¿no? Y realmente converge al total. Entonces, esta paradoja que es bonita en un principio, y que es la única paradoja que vamos a ver que no tiene que ver con algo fundamental de las matemáticas, eh, pero es llamativa. Ahora sí, las siguientes paradojas que vamos a ver, todas se relacionan entre ellas, son paradojas que llevan la misma idea, y estas paradojas se dan a partir de una idea eh, dado por Russell, que es este señor que estamos viendo en pantalla. Russell fue un filósofo y matemático muy importante. Él es parte de una corriente del pensamiento y una corriente matemática que se llama logicismo, donde Russell creía que todo lo que existe en matemáticas se puede deducir a partir de ciertos pasos lógicos. Es decir, que cualquier pregunta de matemáticas la puedo encontrar, la puedo resolver a partir de aplicar ciertos pasos lógicos, que eso se llama en matemáticas demostración. Entonces, Russell es un gran impulsor de este movimiento y entonces él encuentra algunas paradojas. Todas estas son parte de la paradoja de Russell. Les voy a mostrar después cuál es la paradoja de Russell en específico, pero todas estas tienen la misma idea de fondo. Entonces, antes de ver qué es el logicismo, vamos a ver un poco de lógica y algunas ideas que nos van a ser útiles para entender. Eh, bueno, en lógica, nosotros usamos proposiciones. Una proposición son afirmaciones que pueden ser ciertas o pueden ser falsas, pero solo son una a la vez, no pueden ser ciertas y falsas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, algunas proposiciones que ahorita tenemos es: hoy es domingo, esto es verdadero, porque pues, no es cierto, eso es falso, hoy es sábado. Está lloviendo, por lo menos en donde yo estoy es falso, aquí no está lloviendo. Tal vez donde ustedes están sí está lloviendo, y en su caso sería verdadero. Me gusta el helado, en mi caso es verdadero, a mí sí me gusta el helado. Va a depender de quién lo diga si es verdadero o falso, pero puedo decir si algo es verdadero o si es falso en estas proposiciones. Estas oraciones, estas sentencias, se llaman proposiciones. Hay oraciones que no son proposiciones. Por ejemplo, si yo te digo ve por las tortillas, esa no es una proposición porque ve por las tortillas no le puedo decir que es verdadero o es falso. A la orden. La orden no puedo decir si es verdadero o es falso. Si yo hago la pregunta ¿por qué llueve? Esa sentencia tampoco puedo decir si es verdadera o es falsa. Puedo dar una serie de razones por la que llueve, pero no digo si es falsa o verdadera. Entonces, estas no son proposiciones. Estas dos oraciones no son proposiciones, porque no les puedo asignar un valor de verdadero o falso. Hay otras oraciones
que parecen ser proposiciones, pero que no son del todo. Y ahora sí, aquí vamos a empezar a ver ya las paradojas. La primera paradoja que quiero que veamos se llama paradoja de Pinocho. Esa ya es parte de las paradojas que se relacionan con la paradoja de Russell. Bueno, la paradoja de Pinocho es, ¿qué pasa si Pinocho dice me va a crecer la nariz? Entonces, recordemos que a Pinocho le crece la nariz y dice mentiras. Entonces vamos a pensar que esta oración, la de me va a crecer la nariz, es verdadera. Si es verdadera, entonces no le debió de haber crecido la nariz, porque era verdadera. Si es verdadera, le crece la nariz. Entonces, como le crece la nariz, estaba diciendo una mentira. Entonces dice que me va a crecer la nariz es falsa. Pero si es falso, entonces no le creció la nariz. Y esto se vuelve una mentira, porque no le creció la nariz y él dijo que le iba a crecer la nariz. Y se dan cuenta, si yo le asigno un valor de verdadero, me lleva a que no es cierto porque va a ser falso, y si le asigno un valor de falso, me va a llevar a que eso no es cierto porque me lleva a un valor verdadero. Entonces, estos tipos de oraciones que se llaman referenciales, ¿qué significa? Que la oración habla de sí misma, empiezan a tener problemas. Otro tipo de oraciones que son autorreferenciales y que llevan el mismo problema es, por ejemplo, esta primera oración que dice, esta frase es falsa. Si esta frase es falsa, entonces es verdadera. Pero si es verdadera, entonces es falsa. Y así vamos a ver que no tiene un valor de verdad. O sea, no le puedo decir si es verdadero o falso. Y hay sistemas que son autorreferenciables y que también tienen estos problemas. Aunque no siempre los sistemas autorreferenciables tienen este problema, hay algunos que sí. Por ejemplo, si digo la siguiente frase es falsa y la siguiente frase dice la frase anterior es verdadera, aquí tenemos un problema de dos oraciones que se están referenciando entre ellas y que vamos a tener el mismo problema. Si la primera oración es verdadera, entonces la segunda es falsa. Pero si la segunda es falsa, significa que la primera también es falsa. Y si la primera es falsa, la segunda es verdadera. Si se dan cuenta, empezamos a tener estos problemas en que otra vez nos vamos a ciclar en ver si una es verdadera o una es falsa. Entonces, para esto vamos a empezar a tener ciertos problemas con cosas que se empiezan a referenciar a sí mismas. Entonces, lo que dice un lógico para quitarse todos estos problemas fue decir, bueno, las frases que se referencien a sí mismas o que después de ciertos pasos se referencien a sí mismas, no las vamos a considerar como proposiciones. Entonces, este fue un paso que hicieron los lógicos, que fue decir, vamos a quitar todas estas frases que como proposiciones, estas ya no van a ser proposiciones. Y ahora sí vamos a ver cuáles son las paradojas de Russell, propiamente. La primera paradoja que vamos a ver, que fue una paradoja que Russell explica en 1901, se llama la paradoja del barbero. Entonces nosotros tenemos un barbero y vamos a pensar que el barbero está en un barco. Y el capitán del barco le dice que el barbero solo le puede cortar la barba a quien no se la puede cortar a sí misma. Y entonces, pues el barbero acepta el trabajo, se va al alta mar y después de unos días se encuentra con un problema. El barbero necesita cortarse la barba, ya la tiene muy larga y se la va a cortar. Y la pregunta aquí es, ¿se la puede cortar o quién le corta la barba al barbero? Vamos a pensar que el barbero se puede cortar la barba. Entonces, como el barbero se puede cortar la barba, entra un problema con esta definición, esta orden que le dio el capitán. Porque si él se puede cortar la barba, entonces la orden del capitán le dice que él no se puede cortar la barba. Pero como él no se puede cortar la barba, por la orden del capitán, la misma orden del capitán dice que como ahora no se puede cortar la barba, se la puede cortar. Y otra vez encontramos un ciclo en el que ya no vamos a salir porque si es verdadero se vuelve de inmediatamente falso y si es falso se vuelve de inmediatamente verdadero. Entonces vamos a estar cambiando entre verdadero y fácil y falso. Entonces, esta paradoja se llama de Russell y este tipo de paradojas empieza a tener ciertos problemas con las bases de las matemáticas. Porque lo que el proyecto de Russell quería hacer era dar un sistema, o sea, una serie de pasos para demostrar o encontrar la respuesta a todas las preguntas dentro de las matemáticas.
Y aquí empieza a encontrar problemas en los cimientos de las matemáticas. O sea, empieza a encontrar cosas que son verdaderas o falsas. Entonces, una de las partes más importantes que usa Russell para encontrar las bases de las matemáticas es algo que se llama teoría de conjuntos. Y Russell encuentra un problema con la teoría de conjuntos que es un problema fundamental. Porque, ¿qué es un conjunto? Un conjunto normalmente lo definimos como una colección de cosas. Y esas cosas pueden ser lo que quieran, pueden ser conjuntos, pueden ser gatos, pueden ser perros, pueden ser cosas de la casa, pueden ser números. Son conjuntos lo que ustedes, es una colección de las cosas que ustedes quieran. Pero esta definición tan grande de conjunto empieza a tener ciertos problemas. Entonces, para explicar la paradoja, una paradoja en cuanto a conjuntos, se las voy a explicar con la siguiente idea. Vamos a pensar que un conjunto es como un cuadro. Y entonces en un cuadro yo puedo dibujar lo que yo quiera, ¿no? Entonces un cuadro es un conjunto de cosas y las cosas que tienen es lo que veo en el cuadro. Entonces puedo encontrar un conjunto de cuadros interesantes. Cuadros que se tienen a sí mismos dentro del cuadro, ¿no? Por ejemplo, las Meninas de Velázquez, que es este cuadro, cumple con esa característica. Aquí tienen las meninas, esta persona que tiene un pincel y, y las pinturas es Velázquez, y se dan cuenta del lado izquierdo, tienen un lienzo. Ese lienzo es el cuadro que Velázquez está pintando, que es el que estamos viendo. Entonces, en este cuadro, el mismo cuadro aparece, que es el lienzo que tiene el lado izquierdo, ¿no? En las meninas de Velázquez. En, en este cuadro que se llama La pareja Arnuil, si mal no recuerdo, aquí también el mismo cuadro está referenciándose a sí mismo. O sea, el mismo cuadro aparece dibujado en el cuadro. Eh, Aquí no se aclara muy bien, pero si se dan cuenta, en el centro está un espejo. En este espejo aparece la pareja de espaldas, pero también aquí aparece el pintor y aparece el cuadro que está pintando. Entonces, en este cuadro aparece el mismo cuadro aquí adentro. eh, entonces, este cuadro se contiene a sí mismo, de alguna forma. Entonces, hay conjuntos que se contienen a sí mismos, pero también hay cuadros que no se contienen a sí mismos, como son, por ejemplo, la Mona Lisa. Ese cuadro no se contiene a sí mismo. La mayoría de los dibujos que seguramente nosotros hicimos de chiquito, que también son pinturas que no se contienen a sí mismas. Entonces podemos pensar un sinfín de pinturas que no se contienen a sí mismas. Y entonces nosotros vamos a hacer una exposición con todos esos cuadros, con todas esas pinturas que no se contienen a sí mismas dentro del cuadro. Y después de hacer ya esta exposición, al final queremos hacer un cuadro dibujando todos los cuadros que no se contienen a sí mismo. Y aquí tenemos una pregunta. Este cuadro que acabamos de dibujar, de todos los cuadros que no se contienen a sí mismos, ¿se contiene a sí mismo o no se contiene a sí mismo? Es decir, ¿yo tengo que dibujar este cuadro dentro de sí mismo o no? Y volvemos a tener este problema. Porque si lo dibujo dentro de sí mismo a este cuadro, pues ya se contiene. Entonces no debería de estar en este cuadro. Entonces me voy a dedicar a borrar el cuadro. Y ya que borré el cuadro, esa pintura ya no se contiene a sí misma. Entonces voy a tener que dibujarla otra vez. Si se dan cuenta, volvemos a encontrar este ciclo de verdaderos y falsos. Este problema fue muy grande porque empezó a ver, mostró que las matemáticas no son tan perfectas como nosotros teníamos como concepción, que había algunos fallos básicos en la matemática. En la cosa más simple que hay en las matemáticas, que son los conjuntos, ya había problemas. Entonces, ¿qué nos haría pensar que en el resto de las matemáticas no hay problemas? La solución que encontró Russell a este problema fue decir, bueno, este conjunto, este tipo de conjuntos, los conjuntos que no se contienen a sí mismos, o sea, no los voy a definir. Me voy a hacer de la vista gorda y entonces el conjunto
de los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ese conjunto no existe. Y Cantor encuentra algunos otros problemas, como ¿qué pasaría si existiera el conjunto de todos los conjuntos? Entonces, ese conjunto es infinito, ¿no? Para empezar. Y tiene una cantidad infinita de conjuntos. Y aquí encuentra un problema Cantor, que si se acuerdan de la charla que tuvimos del infinito, nos dimos cuenta que había infinitos más grandes que otros. El problema que se encuentra Cantor cuando, cuando quiere encontrar el conjunto que contiene a todos los conjuntos es que dos infinitos que son uno más grande que el otro, si existe ese conjunto, tienen que ser iguales y más grandes al mismo tiempo. Entonces, no puede ser que dos números sean iguales y a la vez uno sea más grande que el otro, por algo que se llama tricotomía. Los números o uno es más grande que el otro, o sea, el primer número es más grande que el segundo es más grande que el primero o son iguales, pero no puede pasar de estas tres cosas, dos cosas al mismo tiempo. Entonces, aquí empezamos a encontrar algunos problemas. Estos problemas que se dieron a inicios del siglo pasado encontraron un abismo grande y un gran matemático, Kurt Gödel, eh, destruye la teoría de Russell, la teoría de que las matemáticas las podemos deducir todas. Y entonces Russell define dos cosas. Primero, ¿qué significa que una serie de proposiciones sea consistentes? Es que no tiene contradicciones. Es decir, que no voy a llegar en algún momento que algo es verdadero y falso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que no vamos a encontrar cosas como la paradoja de Pinocho o cosas de ese estilo, o la del barbero. Eso significa que una teoría sea consistente. Y una teoría es completa si responde todas las preguntas que se imaginen. ¿No? Por ejemplo, preguntas que tenemos en los números es, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿el 5 es más grande que el 4? La respuesta es sí. Y podemos encontrar una forma de explicarlo. Eh, lo mínimo que necesita una teoría es cosas que vamos a tomar como ciertas y esas ya no las vamos a cuestionar. Por ejemplo, que existe el 1, que 1 es más grande, que 1 es el número que le sigue al 0, podrán ser axiomas. Que si un objeto es igual a un segundo y este segundo es igual a un tercero, entonces el primero y el tercero son iguales entre ellas. Esas podrían ser axiomas que podemos considerar como parte de las matemáticas. Entonces, necesitamos una serie de axiomas que van a ser nuestras reglas, nuestras ideas básicas, que ya vamos a considerar que esas son ciertas siempre y que normalmente son evidentes para todos. Y una serie de reglas para deducir. Entonces, Gödel encuentra que si tenemos una teoría que es completa, empezamos a tener problemas. Y en general, él la demuestra para una teoría que tiene a la aritmética como base. O sea, básicamente cualquier matemática que pensemos tiene a la aritmética dentro. Entonces, lo que Gödel dice es que toda teoría que se base en la aritmética, si es consistente, es decir, que no llegamos a cosas verdaderas y falsas a la vez, es incompleta. Es decir, que si es consistente, no podemos encontrar la respuesta a todo. O sea, hay preguntas que no vamos a poder responder. O bien, la, la parte contraria a esta idea. Si algo es completo, si una teoría que se basa en la aritmética es completa, entonces va a haber problemas. O sea, si podemos responder todo, vamos a encontrar problemas de cosas que son verdaderas y falsas al mismo tiempo. Entonces, Gödel demostró un problema que en su momento fue muy problemático, pero que personalmente yo pienso que es algo hermoso. Porque eso significa que si tú tienes una pregunta en matemáticas, no vas a saber si la vas a poder contestar o no hasta que lo hagas. Y de hecho, Gödel además muestra que no hay una forma de resolver, fácilmente al menos, si una pregunta la puedo responder o no. O sea, que las preguntas que yo no pueda responder, yo no voy a saber si las puedo responder. Y las preguntas que puedo responder, sí voy a saberlas porque las voy a poder responder. Entonces,
Las matemáticas ya son tan grandes, en este momento se volvieron tan grandes, que va a haber cientos de preguntas que no vamos a saber si podemos contestar o no. Entonces, eso va a ser todo por la sesión de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se les haya sido interesante, que se hayan revuelto un poco porque el tema es complicado. Es interesante porque nosotros estamos acostumbrados a que algo es verdadero o falso, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Nos vemos el próximo sábado. El tema del próximo sábado, vamos a ver que contar no es tan fácil, ¿no? El tema de la próxima semana va a ser 1, 2, 3. Contar no es tan fácil como crees. Entonces, bueno, chicos, nos vemos la siguiente sesión. Espero que les haya gustado. Si les interesa alguno de los talleres que les mostré al inicio, pueden mandar un mensaje a la página también. Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp directo. Pueden regresar el video y ver cuál era mi WhatsApp. O pueden mandar un mensaje al correo de el Pilares Nueva Atzacoalco. También se van al inicio y ahí van a encontrar el correo. Les recuerdo que todas las actividades de los Pilares son totalmente gratuitas. Y bueno, eso sería todo ahora sí por el día de hoy. Nos vemos dentro del próximo sábado. Bye.